Lección para el día miércoles 22 de septiembre. Que en paz descanse. Durante muchos siglos, los cristianos han estado esperando el regreso de Cristo. Este es verdaderamente la culminación de todas nuestras esperanzas, y no solo las nuestras, sino las esperanzas de todos los fieles de Dios a lo largo de toda la historia. Lee Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. Qué gran promesa hay, no solo para la gente de antaño, sino también para nosotros. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían también tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En cierto modo, estos versículos no tendrían sentido si la concepción común y popular de la muerte fuera cierta. ¿De qué habla el pasaje cuando dice que estas personas murieron sin haber recibido lo prometido? Están muertas, presuntamente en el cielo con Jesús ahora, disfrutando de su gran recompensa. Eso es lo que creen las personas hoy en día, pero no es cierto, porque si no, el texto no diría que ellos todavía no han recibido lo prometido. Ellos están esperando de manera inconsciente en la tumba lo que Dios prometió para ellos y para nosotros. El autor de la lección pone un ejemplo. Cuando murió Billy Graham, un famoso teleevangelista, repetidamente escuchamos que ahora está en el cielo con Jesús. También hay una ironía en este enfoque, porque a menudo cuando alguien muere, escuchamos decir que en paz descanse. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Estas personas están descansando en paz o están en el cielo haciendo lo que se supone que deben hacer, como por ejemplo presenciar toda la diversión de aquí abajo? Es decir, el autor de la lección nos dice que estas personas se contradicen, porque a veces dicen que un cristiano que murió está descansando en paz en el sepulcro y otras veces dicen que pasó a una mejor vida en el cielo. Y el autor de la lección pone un contraste. ¿Cómo podrían descansar en paz si están viendo lo que está sucediendo en la tierra, por estar conscientes en el cielo? ¿Cómo describe Jesús la muerte? Juan capítulo 11, verso 11 dice: Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle del sueño. A decir verdad, la idea de descansar en paz es lo que verdaderamente ocurre al morir, ¿no es así? Los muertos efectivamente están descansando. Para el creyente la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guarda mi palabra, dijo Jesús, nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Por ejemplo, el caso de Lázaro. Si morir es ir al cielo, entonces Lázaro ya llevaba 4 días en el cielo. Y cuando Cristo lo resucitó para traerlo de nuevo a la tierra, ¿acaso eso no hubiera sido un gran castigo para Lázaro? En cambio, si la muerte es solamente un descanso inconsciente, el hecho de que Cristo haya llamado a Lázaro nuevamente a la existencia fue una buena noticia para él y para los que estaban allí siendo testigos de la resurrección, porque Lázaro se iba a volver a encontrar con la gente que amaba y además de eso iba a ser un testimonio poderoso para los que vieron tan grande milagro. La Biblia nunca enseña que los que mueren se van directo al cielo. La Biblia enseña que los que mueren nada saben, que cuando alguien muere sus pensamientos fenecen con él. Ya no hay obra, ya no hay sueños, ya no hay alegría, ya no hay tristeza para él porque está inconsciente en el sepulcro. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas, pero es muy corto, es un instante. ¿Por qué es corto?
porque cuando estamos inconscientes, el tiempo no pasa para nosotros. No es una espera larga, es un instante. Qué privilegio es vivir en Cristo y qué privilegio es morir en Cristo. La vida del cristiano está oculta con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan 8, 51 y 52 y Colosenses 3, 4. El deseado de todas las gentes, página 731. Jesús compara la condición de una persona entre la muerte y la mañana de la resurrección con un sueño inconsciente. Juan 11, 11 y 14. Pero también enfatiza que tanto los salvos como los perdidos recibirán su recompensa después de la resurrección. Juan 5, 28 y 29. El Señor recalca la necesidad de estar preparados para la muerte cuando llegue la hora. ¿Qué consuelo tienes al saber que tus seres queridos fallecidos ahora están descansando? El espíritu de profecía nos dice: cuando miramos a nuestros muertos podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios 15, 52. Aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Un poco más y nos presentará delante de su gloria irreprensibles con gran alegría. Judas 1, 24. Por lo tanto, cuando dio las señales de su venida, dijo: cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El deseado de todas las gentes, página 586. Lección para el día miércoles 22 de septiembre. Que en paz descanse. Hebreos 11, 13 al 16 dice lo siguiente: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El mundo, engañado por Satanás, no comprende la realidad de la muerte. Por un lado están los ateos, que aseguran que la muerte es el final, que nunca más volverá a levantarse o a tener conciencia aquel que ha muerto. Por otro lado, hay un gran número de cristianos que enseñan que cuando mueren, algunos van al infierno a quemarse sin descanso por la eternidad. Otros que no fueron tan malos, pero que tampoco lograron el objetivo de santidad que Dios tenía para ellos, deben ir al purgatorio a sufrir por un tiempo para poder ser purificados y luego ascender al cielo. Y otros que vivieron haciendo buenas obras y siendo santos, irán derechito al cielo. Estas creencias son propagadas por los hombres y mujeres que no están aferrados a lo que Dios enseña en su palabra. La Biblia nos dice claramente que cuando tú y yo bajamos a la tumba, no sabemos nada. Morir es muy semejante a ser lo que éramos antes de nacer. No existíamos. No sabíamos nada, no sufríamos, ni gozábamos. Me refiero incluso antes de ser concebidos. La muerte es inexistencia, y cuando digo antes de nacer, me refiero a antes de ser concebidos por nuestros padres. Así que, hermanos, la muerte es inexistencia. Veámoslo como lo dice la Biblia.
Salmo 146, 3 y 4 dice: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9, 5 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Isaías 38, 18. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Miremos, hermanos, cómo estos textos del Antiguo Testamento nos muestran con notable claridad que cuando alguien muere ya no tiene más conciencia, y que además los muertos no pueden alabar al Señor. Esto echa por tierra las mentiras que muchos predicadores cuentan desde el púlpito, usando textos fuera de contexto. Ahora, el Señor Jesús también nos dijo que tanto los buenos como los malos que han muerto no están en el cielo, el purgatorio o el infierno, sino que están en los sepulcros. Nota lo que dice Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El apóstol Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica lo siguiente acerca de los siervos y siervas de Dios que habían muerto en aquel tiempo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Notamos que el apóstol está tratando de consolar a los hermanos y hermanas de Tesalónica. Ellos estaban tristes a causa de los que habían muerto en la fe. Pensaban que iban a perder el gozo de ver al Señor Jesús viniendo en gloria. Es interesante que para consolarlos Pablo no les dice: ellos ya están en el cielo gozando con el Señor, sino que llama la atención de ellos a la esperanza futura de la resurrección. Les dice: nuestros hermanos que han muerto están durmiendo, pero serán resucitados por el poder del Señor Jesucristo cuando Él venga. Los muertos en Cristo están descansando en la paz de Dios. Dios los tiene asegurados. Nadie los podrá arrebatar de su mano. Pero ni ellos van a recibir la herencia eterna antes que nosotros, ni nosotros antes que ellos. Eso es lo que enseña la santa palabra de Dios. ¿Qué es lo peor que se puede decir de ti y de mí? Pueden decir que estamos mal económicamente, y eso no significa que estemos mal espiritualmente, porque a veces el enemigo ataca a los siervos y siervas de Dios tocando su economía.
Pueden decir que estamos enfermos, y eso no quiere decir que estamos mal con Cristo, porque a veces la enfermedad también alcanza a los hombres y mujeres fieles del Señor. Pueden decir que nos han abandonado todos nuestros amigos. Pueden decir que hemos perdido nuestra empresa, nuestro emprendimiento. Pueden decir que estamos solos y abandonados por la mayoría. Y eso no es lo peor que pueden decir de nosotros, porque si estamos en Cristo, somos más que vencedores y estamos cobijados por su gracia, y más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Lo peor que se puede decir de ti y de mí es: se murió y se perdió, porque no vivió para el Señor, porque vivió una vida espiritual sin Cristo, porque vivió una vida espiritual falsa y vacía. Se perdió Natanael. Que no se diga esto nunca de mí y que no se diga nunca de ti, sino que sea que vivamos o sea que bajemos a la tumba, descansemos en la paz del Señor, porque vivimos en Cristo y morimos en Cristo. El espíritu de profecía nos dice: ¿están los malos libres de chascos, perplejidades, pérdidas terrenas, pobreza y dificultades? Muchos de ellos sufren una prolongada enfermedad y sin embargo no tienen a un ser poderoso en quien confiar. No tienen la gracia fortalecedora de un poder de lo alto para sostenerlos en su debilidad. Confían en su propia fuerza. No tienen consuelo al contemplar el futuro, sino una terrible incertidumbre que los atormenta. Y así cierran sus ojos en la muerte, sin encontrar ningún placer al mirar hacia la mañana de la resurrección, porque carecen de una esperanza gozosa que les dé la seguridad de tener parte en la primera resurrección. El cristiano está sujeto a la enfermedad, a los chascos, a la pobreza, a los vituperios, a las dificultades. Sin embargo, en medio de todo esto, ama a Dios, elige hacer su voluntad, y ninguna cosa aprecia tanto como la aprobación del Señor. En las pruebas contradictorias y escenas cambiantes de esta vida, Él sabe que hay un ser que conoce todas las cosas, un ser que escuchará con oídos atentos el clamor de los afligidos y perturbados, un ser que puede simpatizar con toda tristeza y mitigar la penetrante angustia de todo corazón. En medio de toda esta aflicción, el cristiano tiene un poderoso consuelo. Y si Dios permite que sufra una enfermedad larga y perturbadora, antes de cerrar los ojos en la muerte, puede soportar todo con gozo, contempla el futuro con satisfacción celestial, un corto reposo en la tumba, y luego el dador de la vida romperá los sellos del sepulcro, libertará al cautivo y lo levantará de su lecho de polvo, vestido de inmortalidad para nunca más sufrir dolor, tristeza o muerte. Oh, cuán admirable es la esperanza del cristiano. Quiero que esta esperanza del cristiano sea la mía, que también sea la vuestra. Matutina Dios nos cuida, 1 de abril, cercados con la misericordia de Dios. Fin de la cita.